El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico, con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Hola amigos, bienvenidos a Hora de Estudio Bíblico y muchas gracias por sintonizarnos. Qué hermoso es ser un cristiano, un hijo de Dios en días tan difíciles como los que estamos viviendo. Estoy muy contento de estar con ustedes y poder ministrar la palabra de Dios. Espero que este tiempo con la palabra de Dios sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Romanos es una obra de arte y de doctrina, así que sin decir más, abra su Biblia, por favor, en Romanos capítulo 3, y vamos a continuar con esta serie de estudios y con esta sección de la justificación por la fe. Estábamos allí en Romanos 3:21, pero antes de proseguir vamos a orar. Amado Padre, te agradecemos con gozo por tu santa palabra, la Biblia, tu palabra escrita, ya que el Señor Jesucristo es la palabra viva, el verbo de vida, pero por el Espíritu Santo tenemos tu palabra escrita, autor y maestro de la palabra. Te agradecemos por este momento que tenemos para estudiar tu palabra juntos. Te pedimos que sea de bendición para los creyentes que nos están escuchando y que tu evangelio de gracia y salvación, que declara cómo los culpables pueden ser justificados, alcance el corazón de muchos oyentes hoy, que puedan confiar en el Salvador, en el Señor Jesucristo. Te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, Romanos capítulo 3. ¿Saben una cosa? He leído mucho esta epístola de Pablo en estos últimos años de ministerio, y también leí y consulté muchos comentarios. Me acuerdo que en el programa anterior les comenté sobre el mejor comentario de Romanos que yo he leído, del hermano McLean, y sin embargo han salido a la venta otros comentarios interesantes del libro de Romanos, y debe ser uno de los libros de la Biblia más comentados, el libro de la Biblia sobre el que más se ha escrito. Para mí Romanos se trata de una revelación maravillosa. En los primeros capítulos Pablo avanza demostrando que el hombre estaba perdido y es un pecador culpable. Y esas son cosas esenciales, muy importantes. ¿Recuerdan cómo comenzamos nuestro estudio? Capítulo 1, versículos 1 al 17. Vimos una introducción de la epístola. Capítulo 1, 18 a 3, 19. Veíamos allí la condenación de todos los seres humanos y cada uno de los seres humanos, con la conclusión de que cada boca se debe cerrar ante Dios y el mundo entero queda culpable ante Dios. Y avanzando en Romanos capítulo 3, estamos ingresando desde el programa anterior en la sección de la justificación. Esta sección nos lleva desde capítulo 3, versículo 20, al capítulo 5, versículo 21. Justificación es el acto soberano de Dios por el cual Él declara justo a una persona. No la hace justa, sino que la declara judicialmente justa a todos los que vienen a Él por medio de la fe en Jesucristo. Justificados pues por la fe. Vimos en nuestro estudio anterior que la justicia fue anunciada en el capítulo 3, versículo 20 de Romanos. Y quiero insistirle, recordarle, recuerde por favor, la justicia es la palabra clave en esta sección de la carta, Romanos 3:20 al 5:21. Mire, subraye por favor cada vez que vea la palabra justicia. Fíjese, Romanos 3:21, se ha manifestado la justicia de Dios. Romanos 3:22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Subráyelo, versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia.
Así que avance por esta sección y subraye esa palabra justicia, mi amigo oyente, y busque la palabra justificación, ya que significan lo mismo, es declarar justo al pecador que confía en Cristo. Y esta palabra justificación es clave para esta porción de Romanos, que comienza en el capítulo 3, versículo 20, y va hasta el 5, 21. Muy bien, vamos ahora a capítulo 3, versículo 21. Y dice el apóstol Pablo, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Qué significa esto? Testificada por la ley y por los profetas. Si bien la justicia de Dios es manifiesta aparte de la ley, esta es testificada por la ley. La justicia que Dios provee en Cristo, mi amigo, no es una nueva ocurrencia o una idea tardía de los apóstoles. Los escritos del Antiguo Testamento confirman que el Evangelio de Cristo es la manera que Dios tiene de hacer y declarar a una persona injusta, declararla justa. El tabernáculo, el sacerdocio, las ofrendas del Antiguo Testamento eran sombras de la persona y de la obra consumada de Cristo. Los profetas escribieron acerca de la venida del que sufriría y moriría por los pecados de la humanidad. Uno solo tiene que leer, por ejemplo, Isaías capítulo 53, para ver predicciones del Mesías y su sufrimiento. Ellos sabían que uno vendría para morir por los pecados del mundo. Además, los salmos mesiánicos, de la misma manera los salmos mesiánicos hablan de Cristo. Es que, mis amigos, no existe una brecha entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es una sombra, en el Nuevo Testamento tenemos la sustancia. La encarnación, expiación y resurrección de Cristo fue la culminación, el cumplimiento de la revelación de Dios del Antiguo Testamento. Eso es lo que significa el versículo 21. La justicia de Dios es testificada por la ley y por los profetas. Nuestro Señor le dijo a los judíos incrédulos de su época, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la salvación, tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso lo leemos en Juan 5:39, y en Juan 5:46 él dijo, porque si creyeses a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Esos autores del Antiguo Testamento, escogidos por Dios para escribir su mensaje, tenían un testimonio en común concerniente al Mesías. Y Pedro lo declara explícitamente en la casa de Cornelio, cuando él dijo, en Hechos 10:43, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. La justicia de Dios se manifestó de manera sobrenatural, aparte de la ley, pero escrituralmente fue confirmada por la ley y los profetas, comenzando con las pieles de animales que Dios proveyó para Adán y Eva allá en Génesis 3:21, y continuando a través de toda la historia. La justicia de Dios en Cristo se presenta como una figura. La confirmación de la ley y los profetas como la manera de Dios para declarar justos a individuos pecadores e injustos se resume de manera hermosa en la conversación que Pedro, Jacobo y Juan tuvieron en el monte de la Transfiguración. Lo leemos en Lucas, capítulo 9, versículos 30 y 31. He aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Moisés representaba la ley, Elías representaba a los profetas, y ellos comprendían el significado de los sufrimientos que se avecinaban y de la muerte de Cristo. La justificación de los injustos se hizo posible por medio de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Y fue este mismo mensaje que el Señor le dio a sus dos discípulos que caminaban con rumbo a Emaús después de su resurrección. Lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, y me gustaría leerle estos versículos comenzando con el 25. Lucas, capítulo 24, comenzando con el versículo 25. ¿De qué está hablando el Señor con estos dos discípulos cansados y tristes camino a Emaús?
Él les estaba diciendo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Bueno, eso es precisamente lo que está diciendo Pablo. La justicia que Dios ofrece a los pecadores injustos y perdidos está afirmada por la ley y los profetas. Es esa justicia por la cual el pecador es justificado ante Dios. Ahora, ¿está disponible para todos eso o solo para algunos? ¿Quiénes pueden obtener esa justicia y justificación? ¿Quiénes pueden tener esa justicia que Dios adjudica a personas arrepentidas? Bueno, en el versículo 22 queda bien en claro por medio de quién y para quién esa justicia está disponible. El versículo 22 dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Mi amigo, crea en Él para ser justificado. Todo ser humano lo necesita hacer, y todo ser humano tiene la oportunidad, por la gracia de Dios, de creer en Cristo y ser justificado por su fe. Déjeme decirle que en primer lugar es por medio de Cristo que el hombre pecador alcanza la justicia. Fíjese bien lo que acabamos de leer. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Aparte de Cristo, ningún hombre puede alcanzar o adquirir la justicia que Dios requiere de él. Esto se menciona varias veces en la Escritura. Romanos 5:19, Romanos 10, 3 y 4, 1 Corintios 2, 30 al 31. La fuente de esta justicia es Dios, y se canaliza al hombre por medio del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Lo que la ley y los profetas habían predicho ha sucedido, ha llegado a ser una realidad presente por medio del Señor Jesucristo. Ahora, en segundo lugar, ¿cómo recibe el hombre la justicia de Dios? Bueno, el pasaje aquí en el versículo 22 lo dice claramente. Este versículo dice que uno se apropia de la justificación por medio de la fe. No la alcanzamos, sino que la obtenemos. Los versículos 22 y 23 son muy importantes, no se equivoque. ¿Le parece muy sencillo los términos para obtener la justicia de Dios? Amén, mi amigo. Entienda, puede estar seguro que cuando esa justicia sea suya, será por medio de una actitud simple de confiar en Cristo como Salvador. Y los que ya somos salvos sabemos por experiencia propia que el día en que nacimos de nuevo, percibimos que la justicia de Dios se hizo nuestra al recibir al Señor Jesús. Basado en el principio de la fe, el pecador es declarado justo por Dios. Fíjese en el versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Es el principio de la fe, el mismo que vemos en Efesios 2, 8 y 9. Allá dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El hombre está en una posición de elección y tiene el poder de decidir a favor o en contra del Señor Jesucristo. Creo que el texto es claro. Ahora, en el versículo 22 vemos a quién le extiende Dios su justicia. ¿Quién puede apropiarse de ella? Escúcheme bien, por favor. La oferta es para todos, para cada uno de mis oyentes, para cada ser humano, para todos sin excepción. La Biblia no enseña que algunas personas han sido predestinadas por Dios para ir al cielo, mi amigo, No. Y tampoco la Biblia enseña que algunos han sido predestinados para ir al infierno. En ninguna parte de la Biblia va a encontrar algo así. Dios jamás predestinó a alguien a irse al infierno. Todos necesitan la justicia de Dios y todos pueden tenerla. El ofrecimiento divino de salvación es universal. Él la extiende a todos y a usted también, mi amigo. Sí, mi amigo, se lo repito, Él extiende esta invitación, este ofrecimiento divino de salvación a cada uno, a cada ser humano, a usted también. Subráyenlo en su Biblia, fíjese, Romanos 3:22, a todos los que creen en Él.
Pero permítame recordarle que ese todos descansa en los que creen en Él. El ejercicio de su fe en el objeto justificador de la fe, que es Cristo, va a traerlo a una relación justa con Dios y va a darle a usted, mi amigo, la justicia de Dios. De otra manera no la tendrá, ¿eh? Recuerde, sea judío o gentil, la condición para ser justificado es la misma, fíjese, porque no hay diferencia. Lo lee allí en el versículo 22. Por favor, léalo detenidamente. Dios no tiene un método para declarar justo al judío y otro para declarar justo al gentil. Dios tiene un solo método, que es suficiente para todos y eficaz para cada uno de los que creen. Fíjese por favor en el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí tenemos la prueba de que no hay distinción. Se trata de un hecho establecido, que la raza humana en su totalidad es culpable. Y cada ser humano es culpable ante Dios. No hay diferencia ante los ojos de Dios entre los mejores y los peores hombres. Dios ha dicho cuál es la condición del hombre, todos están bajo pecado. Y por eso, todos y cada uno tienen la misma necesidad de la justicia de Dios. Comparados con el estándar divino de la perfección, el hombre está lejos. Le faltó mucho para obtener la gloria de Dios. Quedó destituido de la gloria de Dios. Una vez que Adán y Eva pecaron, el hombre continuó estando destituido de la gloria de Dios hasta hoy. Ahora, si Dios va a vestir al hombre con su justicia, si Dios va a justificar a una persona, solo puede hacerlo en la base de que el hombre se apropie de la fe en Cristo. Nunca se olvide de ese versículo 22. Es muy importante. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. La salvación de Dios está disponible para usted, mi amigo, en este mismo momento. Usted puede tener la salvación ya mismo, pero debe apropiarse de ella, hacerla propia, debe recibirla, debe aceptarla por la fe, recibir a Cristo como Salvador. Nada de lo que usted pueda ofrecerle a Dios a cambio de la salvación va a ser aceptado por Él. ¿Por qué? Porque Dios ha provisto para su salvación, mi amigo. Esa justificación por la fe está envuelta en la persona de Cristo y su obra terminada. Y si usted va a salvarse, va a hacerlo a la manera de Dios o de ninguna otra manera. Y ustedes, mis amados hermanos y hermanas en Cristo, que ya son salvos, que ya recibieron a Cristo como Salvador, ustedes deben saber que lo que estoy diciendo es verdad. El día en que se salvaron, el día en que yo me salvé incluso, todo sucedió porque recibimos por la fe lo que Dios nos ofrecía y nos ofreció a cambio de nuestra culpa, nuestro pecado y juicio, que estaban en nuestra contra también. Agradezca a Dios, mi hermano, por la muerte sustitutoria del Señor Jesucristo, y agradézcale a Dios por el día en que se salvó, recibiendo a Cristo como Salvador. Y mi amigo oyente, si usted todavía no es salvo o no está seguro, le pido por favor que abra su corazón y le diga a Dios: Dios, soy culpable, pero de corazón, me arrepiento de mis pecados, quiero que Cristo sea mi Salvador. Quiero recibir esa salvación segura por medio de la fe en Cristo, su justicia y su obra, cargando mis pecados en la cruz, muriendo en mi lugar y resucitando para nuestra justificación. Dígale a Dios, mi amigo, quiero que Cristo sea mi Salvador desde ahora y para siempre. Bueno, vamos a continuar con Romanos capítulo 3 en el próximo programa. Ahora, mi estimado oyente, tome su Biblia, por favor, y repase cuidadosamente la lectura de Romanos 3. Y yo diría desde versículo 20 en adelante: somos justificados por Dios gratuitamente por medio de la fe en su sangre, por medio de la fe en Cristo y su obra consumada. Gracias sean dadas a Dios. Y muchas gracias a usted por sintonizarnos. Dios mediante, continuaremos, como les decía, este estudio de Romanos en nuestro próximo programa. Repase la lectura de Romanos 3. Les espero. Dios les bendiga y edifique en su palabra.
Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.